Buenos días muchachos, ¿cómo están? Finalmente, después de tantos meses sin grabar, sin sacar videos, sin hacer nada de redes sociales, hoy damos inicio a la tercera etapa de esta vuelta al mundo, no lo llamemos vuelta al mundo, de este recorrido por el mundo, y una nueva etapa que será verdaderamente, según lo que pienso yo, muy buena, cambiaremos de destino. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Que obviamente después de que tuve el accidente, que tuve que regresar a Europa para operarme, que tuve que enviar la moto de regreso a Europa porque no la podía dejar no la podía dejar en África tanto tiempo, o sea, yo no sabía si era un mes, 2, 5 o 2 años. La moto llegó, pero no es simplemente irla a buscar al puerto. Tengo que alquilar un camión, un camión sí, para poder cargar la caja porque viene en una caja de madera y luego sacarla del puerto, traerla a la casa, sacarla de la caja, botar la caja, ver si llega completo, o sea, es un proceso largo. Esperemos que llegue todo bien. Y sinceramente no estoy al 100%, todavía estoy mal, pero bueno, son más las ganas de arrancar que la conciencia de recuperarse. Para los que se están sumando al canal o los que se sumarán al canal en estos días, y obviamente a los que ya están, que son mis amigos y los quiero un montón porque me están apoyando desde el inicio. Yo me llamo Gerardo Echeto, hace un par de años comencé a recorrer el mundo en moto por etapas porque lamentablemente a nivel económico no lograba hacerlo de un solo tirón, entonces viajo, se me termina el dinero, paro, trabajo y sigo viajando. Esa es mi manera de viajar por el momento. Esperemos que más adelante se pueda hacer de manera continuada, que lleguen ciertas oportunidades que me permitan, bueno, ustedes saben ya cómo funciona, porque ya en este mundo de grabar, de YouTube, de redes sociales, somos millones de personas que estamos haciendo esto. No soy el primero ni seré el último. La diferencia entre uno y otro es cómo se cuenta el viaje y las experiencias y lo que sucede durante el viaje. Lo que quería contarles es que no voy a volver a África. Y no porque tenga miedo de África, sino, por 3 motivos creo que válidos e importantes. El primero, creo que el más importante, es que normalmente nosotros viajamos porque queremos una satisfacción personal, porque queremos sentirnos bien. Y yo no me sentía bien de volver a hacer los 6.000 y pico de kilómetros que son desde aquí, de donde estoy, hasta Senegal, donde tuve el accidente. Esto no quiere decir que no vaya a volver a África, y ya se los cuento más adelante. El segundo motivo es que casualmente en este periodo estamos en periodo de lluvia. Entonces sería prácticamente alargar un poco más el viaje, porque tendría que llegar a cierto punto, parar, esperar que pasen las lluvias, porque las carreteras, si ya en verano son difícilmente transitables, imagínense ustedes en invierno. Y el tercer motivo, y no menos importante, es que me gustaría vivir tan profundamente África, compenetrarme tanto con el continente, que se me metió en cabeza que necesito aprender al menos un poco de francés. ¿Y por qué francés? ¿Y por qué no inglés? ¿Por qué no lo otro? Bueno, porque yo hablo español, el inglés me defiendo, hablo italiano, y de estas 3 lenguas, ninguna de las 3 sirve en África. El inglés tal vez con los otros viajeros y con ciertos países, pero lo que se habla, no sé por qué el idioma, al menos desde Marruecos hasta Sudáfrica, el francés es el idioma más hablado. Entonces de verdad quiero disfrutarme bien. Entonces me metió en la cabeza que quiero aprender un poquito de francés. Son estos 3 motivos por los cuales no volveré en este momento en África. ¿A dónde vamos? Ya les voy a hacer ver en el mapa más o menos lo que quiero hacer, bien explicadito. No quiero hacer que este video sea muy largo. Lo que sí les digo es que vamos hacia el este. O sea, la idea es arribar a Japón y luego regresar por Mongolia, por el centro de Asia. O sea, va a ser un viaje de bastantes kilómetros. Ok, este es el mapa genérico. Esta es la idea genérica de lo que quiero hacer. Salida y regreso. Desde Italia con regreso a Georgia. Primero, atravesar todos estos países de la Europa para poder llegar a Letonia, cruzar frontera Letonia con Rusia aquí en este punto. Atravesar toda Rusia hasta Magadán, que es la ciudad más al norte de Siberia que se puede llegar en moto y es una meta motociclística de muchísimos años. Obviamente pararme en este punto de aquí, que es el lago Baikal, es el lago más profundo del mundo. Ahora, retomemos el mapa genérico. Luego que yo llegue aquí a Magadán, tengo 2 opciones para regresar. Una, que es la que yo realmente quisiera hacer, que es
tomar un ferry y poder llegar a Japón. Pero tengo que evaluar los costos, los precios de cuánto cuesta ese ferry que me va a llevar desde Magadán hasta Japón. Tomando en consideración que los costos son buenos y que pude hacerlo. Ahora, me haría todo Japón, recorrería toda la isla y luego agarraría otro ferry que sale de Japón a Vladivostok, que es la ciudad más al sur de la Siberia, para de allí subir nuevamente y retomar la ruta por toda Mongolia y todos los Kistán hasta llegar a Georgia. Y se preguntarán, ¿y por qué vuelvo a hacer esta vuelta, este punto por aquí, por Rusia? En realidad yo debería bajar y tomar un ferry en este punto que me va a llevar hasta Azerbaiyán en este punto. Pero el problema es que Azerbaiyán está cerrada. Ahora, en el caso que esté abierto Azerbaiyán, me evito de tocar la Rusia nuevamente en este punto y hacemos el trayecto normal, que sería tomar un ferry que nos va a llevar hasta acá. Ahora, en el caso de que no se pueda hacer Japón, la idea entonces es regresar por Magadán, pasar por Mongolia, pasar por los Kistán para finalizar el viaje en Georgia. Buenos días, muchachos. Hoy primer día del viaje, o sea que propio aquí inicia la aventura. Veamos cómo va este destino, que ya de arriba de la moto les voy a ir contando más o menos hacia dónde vamos y por qué, que es lo más importante. Muchachos, que querías contarle algunas cosas importantes. Primero, que ayer me pasó una cosa loquísima, una cosa paranormal. Yo compré este dispositivo que tengo aquí, que es un localizador satelital. Prácticamente un teléfono satelital. Lo estaba programando hace 2 días, todo bien. Lo coloqué donde siempre lo coloco. Y bueno, ahí quedó. Luego anoche, cuando estaba preparando todo para salir hoy, lo comencé a buscar como un loco y no lo conseguí. Yo no sé dónde está. Volteé la casa más de 4 o 5 veces y yo no conseguía el bendito aparatico. Luego llegaron unos amigos, cenamos. Tranquilo, estuvimos hablando un rato. Tipo a medianoche, cuando se fueron, lo volví a empezar a buscar y apareció en un lugar donde yo había buscado más de 5 veces. Bueno, lo interesante fue que apareció. La moto está, digamos que relativamente bien, porque me está dando un poquito de problemas de carburación, pero yo igual arranqué así. Esperemos que no sea de mayor inconveniente. Lo que sí voy a hacer es que ahora, cuando para echar gasolina, voy a comprar un aditivo para el tanque, a ver si para limpiarlo, a ver si mejora un poco. Otra cosa que quería comentar, que es importante, muy importante. Bueno, primero, que algunas cosas en la moto me están dando fastidio. Los neumáticos aquí adelante me están dando fastidio, dan en las rodillas. El bolso aquí en la espalda también lo tengo que modificar, porque creo que, no sé si es que es cómodo como espaldar o es que me está dando fastidio. De verdad, tengo que acostumbrarme nuevamente al viaje y a la moto. Muchachos, bueno, esto es lo que les decía, ¿no? A ver, los neumáticos estos aquí me están dando un poquito de fastidio en las rodillas, porque en la parte de aquí, cuando la pierna dobla, fíjense que aquí está el freno, la rodilla me pega y me está dando un poquito de fastidio. Otra cosa es esta bolsa amarilla grande aquí, que la espalda me pega. Entonces creo que la voy a agarrar, la voy a meter aquí en la bandeja esta, en la vaina esta, y esto, que es la tienda de campaña, entonces la pongo aquí, que es más pequeñita. Eso es lo único. Por lo demás va todo bien. He hecho 200 kilómetros hasta ahora, 200 kilómetros, y voy a hacer otros 300 kilómetros más para poner la tienda de campaña cerca de la frontera con Austria. El casco también me aprieta mucho y tengo un dolor de cabeza. No sé si fue que engordé o no sé qué es lo que pasa, pero por lo demás va todo bien. Otra cosa importantísima, esta sí que quería comentar con ustedes y con los que estén viendo los videos, es la destinación del viaje. Ok, digamos que yo quiero llegar a Japón. Este es el destino del viaje por el momento, de llegar a Japón y bueno, y después ver qué se hace. Para llegar a Japón hay que atravesar Rusia. Todos sabemos la situación rusa, pero es una situación que se ha agravado, pero no es nueva. Entonces, antes de que se comiencen a llegar comentarios de por qué, de que para allá, de que para acá, de que eso no es así, de que eso no es asado, haberlo hecho antes o hacerlo después creo que no cambia absolutamente nada. La gente
que vive en Rusia es la misma gente que vive ahora o que vivió hace 10 años o que vivirá dentro de 20. Las decisiones que tomen los políticos de cada país son decisiones de ellos y sí, ciertamente afectan de manera indescriptible a la gente, a la población. Lo digo por experiencia propia. Yo vengo, los que no saben, vengo de Venezuela y los venezolanos que me están viendo me darán la razón. Nosotros tenemos una política, unos políticos que se hacen llamar socialistas, que en realidad son comunistas, y han destruido muchísimo el país y ha muerto mucha gente. Pero esto no quiere decir que la gente, que nosotros, los venezolanos, las personas que viven en Venezuela, sean así o sean culpables. Por esa razón muchísimos están escapando. Y esto tampoco quiere decir que las personas, llamen artistas, youtubers o turistas normales que estén en este momento viajando a Venezuela, estén apoyando a un estado de este tipo, porque simplemente estén viajando a un país que tiene una política de este tipo. No tiene absolutamente nada que ver. Es más, les puedo decir, cada dólar, cada euro que entra en estos países, por ejemplo en mi país, más que ayudar al gobierno, ayuda al emprendedor, ayuda a ese dueño del hotel, a ese dueño del restaurante, a ese dueño del supermercado, que tanta falta le hace que tener ingresos extranjeros para poder subsistir y seguir manteniendo el negocio. Estoy malísimo, estoy mal, súper cansado, de verdad que perdí totalmente el entrenamiento, me perdí forma, perdí todo, se pierde todo después de tanto tiempo detenido, ¿no? Después de tanto tiempo sin manejar la moto con tanto peso, increíble. Esta es la segunda vez que he hecho gasolina, no he hecho más gasolina hoy, basta. Estoy como aproximadamente entre 50 y 100 kilómetros de la frontera con Austria. Es decir, que ahora me tengo que sentar a buscar el lugar donde dormir, donde poner la tienda de campaña y tal vez buscar un supermercado para comprar algo de comida para la cena y el desayuno. Hey muchachos, ya hice compré algunas cositas para comer, cena y desayuno. Y ahora estoy yendo a un lugar que vi por la aplicación de iOverlander, donde tal vez se pueda poner la tienda de campaña. Está exactamente en la orilla de un río, o cerca de un río. ¿Y esto qué es? Son como unas siembras aquí, ¿no? Bueno, vamos a estar pendientes de la carretera porque aquí hay arena. No vayamos a hacer una tontería. ¡Ay! El primer día. Esto está aquí como que escondido, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí lo que deben haber es zancudos, pero bueno, de esos que se van a llevar la moto volando, los zancudos. What? A ver muchachos, ya llegué. En teoría hay un río, sí, efectivamente está un río. Vamos a ver. Yo creo que ya vi el puesto aquí. Aquí está Dos Matas. Ahí abajo de la sombra. Bueno muchachos, yo creo que aquí es el puesto. Yo creo que sí. Paro aquí, pongo la tienda de campaña allí. O la pongo aquí atrás de la moto. Y listo. Voy a comer porque tengo muchísima hambre, pero está oscureciendo tardísimo. Habrán zancudos, porque si no pudiese guindar la hamaca tranquilamente en estos dos árboles. Nunca logro salir con la moto en óptimas condiciones, siempre con la moto dándome problemas y siempre problemas de carburación, siempre lo mismo. No tan mala como la otra vez, pero se siente malísimo y son muchísimos kilómetros. Esto me tiene preocupado. Muchachos, les quería hacer ver más o menos lo que gasto para comer, ¿no? A ver, hice una compra y gasté 5 euros para 3 comidas, que son más o menos unos 2 euros, un poquito menos de 2 euros por cada comida. Claro, no es una comida, viene alguien por ahí, no es una comida del otro mundo. Por ejemplo, compré para hoy en la cena estos panes de piadina con crema de garbanzos. Para mañana en el desayuno 2 brioches, que son 2 cornetos con crema dentro. Y para mañana el almuerzo o mañana cena, ¿quién viene por ahí? Una ensalada de tonno.
Y así comienza un nuevo día. Luego de una tempestad la noche anterior, un desayuno para retomar un poco de fuerzas, retomamos la carretera por la cual vinimos. Esta vez un poco más mojada, con más pozos y más charcos. Con el cuerpo aún agotado del cansancio del día anterior, retomamos la ruta, esta vez con destino a Austria. La idea es atravesar nuestro primer país dentro de Europa. La lluvia es una cosa que nos acompañará durante todo el recorrido. Fuertes torrenciales que nos obligarán a detenernos, algunas veces debajo de un árbol para cubrir lo que se pueda mojar. Finalmente llegamos a Austria. Atravesar una frontera, por muy fácil que sea, es siempre una satisfacción. Nos llena de emoción, nos llena de orgullo porque hemos logrado un cometido. Gracias a la aplicación iOverlander y a la colaboración de la comunidad de viajeros, consigo este lugar donde dormir, que a pesar de estar a la orilla de la carretera, visto desde otra perspectiva, parece que estuviera en el medio del bosque a miles de kilómetros de la civilización. Montar la tienda de campaña es y será siempre, en mi caso, un momento de relax. Y si la lluvia nos acompaña durante la noche, es prácticamente como haber dormido en un centro de descanso. Buenos días, muchachos. Ayer fue un día bastante complicado. Y no solo porque tenía mucho tiempo sin manejar la moto y me duele todo, o sea, es una cosa increíble. Sobre todo porque pasó todo el día lloviendo. Se mojó todo, los bolsos, las cámaras. Esta cámara se humedeció, ahora voy a probar colocarla aquí. De verdad que fue bastante fuerte el día. Ayer entré en Austria. País muy bonito, muy verde. Estoy acampando muy cerca de la carretera, por ahí pasa el tren. Seguramente se escucha el pasar de los vehículos. Y hoy estoy tengo que evaluar bien si seguir haciendo carretera secundaria o atravesar este país por autopista para adelantar un poco. Porque el próximo país que viene es República Checa y se me está ocurriendo hacer por autopista a Austria y bueno, ya llegar a República Checa hoy mismo. A ver, dejamos este puesto de hoy. Austria, qué bonito esto, muy bonito. Ahora la idea es, no sé si se logra ver aquí, voy a hacer solamente calle principal hasta llegar a República Checa, que está Praga, que es la capital. Voy a tratar de llegar aquí como primer destino, solamente como primer destino, punto de referencia, pues. Es la primera ciudad luego de atravesar la frontera con Austria. Entonces dice que son 4 horas, 375 kilómetros, llegó a la 1, menos las paradas o más las paradas, porque llevamos 3, 4, posiblemente llegue hoy hasta allí. Hoy estoy probando esta cámara viejita aquí, a ver qué tal. Estoy probando también esa cámara de allá atrás, a ver qué tal. Tanto hoy es un día solamente de transferimiento. Hoy no hay mucho que ver, es solamente autopista. Posiblemente no creo que haya mucha diversión. Al menos que las carreteras sean muy bonitas. Porque indistintamente de lo que es el viaje en moto, indistintamente de lo que es hacer off-road o carreteras de tierra o divertirnos por ahí por las montañas, hacer asfalto a mí me encanta. A ver, yo creo que estoy al mismo nivel. Pudiese decir que en este periodo de mi vida me gusta más el asfalto, por cuestiones de físicas y de salud. Miren esa carretera para allá arriba, autopista, carretera secundaria. República Checa, vamos. Todavía faltan 267 kilómetros y es mediodía. Dice que llegamos a las 3 de la tarde. Tengo que pararme a comer, a almorzar, pero las carreteras van perfectas. Empezó a llover un poco. Está lloviendo un poquito, pero no tanto. Eso es importante.
Muchachos, me acabo de detener en una zona de descanso. Ve la diferencia, ¿no? de viajar en Europa o en África o en otras partes del mundo, ¿no? Aquí en Austria voy por la autopista y cada tantos metros hay como estos lugares para detenerse a descansar con baños. O sea, tienen los baños, tienen unas mesitas y tienen como lugares como para hacer picnic, cosas así, unas cosas así bastante simpáticos. Y las carreteras obviamente espectaculares, o sea, tenía años que no hace unas carreteras tan espectaculares. Esto que está aquí son los baños. Ahí bajas por ahí, pam, y ahí están unas mesitas aquí, esta área verde y unas mesitas allá arriba. Y por supuesto aprovecho, uso el baño y seguimos entonces viaje. Acabo de atravesar la capital de Austria, que se llama Viena, pero le pasé por fuera y así los edificios de lejos, pura autopista. O sea que nosotros los motociclistas por ciudades grandes no es que nos gusta mucho andar. Me paré aquí, la primera estación de servicio, para comer algo. Me voy a preparar algo de lo que tengo allí. A veces comer es una de las partes más difíciles de viajar así, de viajar con poco dinero, porque tienes que tener mucha fuerza de voluntad, por decir algo como esto. O sea, o es comer aquí así en esta situación, o ir allá que está Burger King y que están otros restaurantes que tal vez con 10, 12 euros puedes comer, que yo aquí gasté 2. Son esas tomas de decisiones las que pueden, en mi caso, hacerme llegar más lejos o viajar por más tiempo. Puedo hacer así y viajar 6 meses, puedo hacer así y viajar 2. Ya es una decisión personal y no puedo decir que una u otra es la correcta. Cada quien que tome la decisión que quiera, pero simplemente hago ver que de las dos maneras se puede. Ajá, aquí estamos, el confine, aquí estamos, la frontera con República Checa. Nos paramos más adelante, ya está otro aviso. Tercer país en pocos días, increíble. Es verdad que igual es emocionante, ¿no? Sea cual sea el país, así sean estos países de Europa, que obviamente es para nada difícil cruzar, basta solamente cruzar, pero igual es emocionante, porque es un país nuevo, así la tierra, ¡cacho! Se me cae la moto, así la tierra sea la misma. Y con la entrada a República Checa damos final a este episodio. Quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias a todos y a cada uno de ustedes por compartir conmigo este viaje y por todos aquellos comentarios que siempre me dan de fuerza y de aliento en los momentos más difíciles. Muchas gracias y hasta el próximo video.